En la cápsula recién pasada aprendimos tres propiedades fundamentales de estos procesos estocásticos que son la componente en fase y componente en cuadratura de una representación equivalente de banda base, de un ruido de banda angosta, de un ruido de pasabanda de banda angosta que pasó por un conversor de frecuencia de bajada. Lo que queremos hacer ahora es elaborar un poquito más las propiedades. Sobre esas tres propiedades hay varios corolarios que queremos analizar para entender un poquito en más detalle esta equivalencia de ruido en su representación equivalente de banda base y su original en la pasabanda. Así que vamos a conversar sobre los llamados corolarios de las tres propiedades de ñ de t de la cápsula anterior. Y voy a comenzar pegando esta figura simplemente para recalcar que por ahora, para un comienzo, vamos a asumir de que este ruido original que ingresa al conversor de radiofrecuencia bajada es ruido gaussiano de banda angosta. Es decir, es ruido de pasabanda, pero no necesariamente ruido blanco de pasabanda. Y voy a continuar con la enumeración de propiedades. En la cápsula anterior tuvimos las propiedades 1, 2 y 3, y aquí vamos a continuar con la propiedad número 4. Se puede demostrar de que las componentes en fase y componentes en cuadratura de este ruido equivalente tienen funciones de autocorrelación idénticas y ambas son reales. Por supuesto, cada uno de estos son procesos estocásticos reales, así que las funciones de autocorrelación tienen que ser reales también. Una de las cosas que se desprende de esto es que NI de t y NQ de t como procesos estocásticos tienen igual potencia. Y cuando hablamos de la potencia de un proceso, siempre hablamos de su función de autocorrelación evaluada en cero, y por supuesto, si las funciones de autocorrelación son las mismas, entonces evaluadas en cero también lo son. La quinta propiedad, por inspección directa de esto, transformada de Fourier, teorema de Wiener-Khinchin, obtenemos que las densidades espectrales de potencia de ambos procesos también son iguales, y eso es tal vez una notación trivial tomando transformada de Fourier en propiedad 4. Propiedad 6. Vamos a definir algo que se llama la función de correlación cruzada. Definición
función de correlación cruzada. En inglés a esto se le llama cross correlation function. Y se define de la siguiente forma: el valor esperado de NI de t por NI por NQ de t más tau es igual a, o se define como R sub NI NQ de tau. Y lo mismo podemos hacer, voy a simplemente copiar y cambiar subíndices. Lo mismo se puede hacer NQ versus NI, NQ, NI, NQ, NI, es lo que se llama la otra función de correlación cruzada. Y en esencia es el mismo concepto que la función de autocorrelación, donde es un proceso estocástico con respecto al valor esperado, el segundo momento, de un proceso estocástico con respecto al mismo proceso, un tau corrido en el tiempo. Piensen en esto como dos variables aleatorias. Ahora lo que estamos haciendo es simplemente que el segundo proceso, aquel que se observa, tau corrido en el tiempo, es una muestra, es una variable aleatoria de otro proceso. Entonces aquí estamos buscando una correlación entre un instante del proceso NI y otro instante del proceso NQ, y el resultado es lo que llamamos las funciones de correlación cruzada. Estas funciones son ambas reales. Ambas son funciones reales. Y la propiedad que nos interesa, que se puede demostrar, es que RNI NQ de tau es igual a menos RNQ NI de tau. Y voy a aquí reiterar de que ambas son reales. Vale decir, hay ciertas propiedades de simetría entre correlacionar un proceso con el otro o el otro proceso con el uno, que responde a cierta intuición. Ahora, también sabemos, y esto es una propiedad de las funciones de correlación cruzada, es que las funciones de correlación cruzada son impares. Es decir, RNI NQ de menos tau es igual a menos RNI NQ de tau. Es también una propiedad de estas funciones de correlación cruzada. Propiedad número 8. Y a través de todas estas propiedades estamos construyendo varios elementos que vamos a necesitar enseguida para deducir algunas cosas interesantes sobre el ruido de banda angosta. En tau igual a 0, RNI NQ de menos 0 es igual a menos RNI NQ en 0. Básicamente lo que estoy haciendo es aplicando la propiedad de imparidad de aquí abajo, evaluándola en 0, vamos a demostrar algo que en realidad es casi obvio, pero vale la pena hacerlo. Menos 0, por supuesto, lo mismo que 0. Entonces tenemos de ambos lados RNI NQ evaluado en 0.
y pasamos esto sumando hacia acá, entonces tenemos 2 veces RNI NQ en 0 es igual a 0, por lo tanto, desde luego que tenemos que en 0 la función de correlación cruzada es 0. Ahora, esto no es tan obvio, no es para cualquier función. Lo que tenemos que ver es si es que es legítimo evaluar esta función de correlación cruzada en 0, y en realidad esto no es nada de difícil. Esto es el valor esperado de NI en T por NQ en T más tau, y lo que estamos diciendo es que tau vale 0. Es decir, esto es igual a el valor esperado de NI en T por NQ en T. Y desde luego esto es completamente legítimo, es simplemente observar ambos procesos en el mismo instante y correlacionar las variables aleatorias que de ahí resultan. Así que esto no está indefinido. Para tau igual a 0. Así que con esto estamos armando un caso que ya vamos a ver para qué nos sirve. Propiedad número 9. Usando la propiedad 6, podemos poner esto en verde, más la propiedad de imparidad, y la propiedad de imparidad es 7. Se desprende que RNI NQ de menos tau es igual a RNQ NI de tau. Ya vamos a ver para qué sirve todo esto. Propiedad número 10. Ahora nos interesa obtener la función de autocorrelación del proceso ñ de tau. Si vamos brevemente a mirar el proceso ñ, hasta ahora hemos estado hablando de las propiedades de autocorrelación de cada uno de estos y de correlación cruzada entre estos. Ahora vamos a observar, vamos a deducir cuál es la función de autocorrelación del proceso ñ. El proceso ñ, su función de autocorrelación se define como el valor esperado de ñ en t por ñ en conjugado en t más tau. ñ es un proceso complejo, es una envolvente compleja, así que en general es complejo, y por lo tanto la función de autocorrelación en su definición lleva una conjugación. Ahora podemos reemplazar acá el valor esperado de NI de t más JNQ de t multiplicado por NI de t más tau menos, por la conjugación, NQ de t más tau. Y ahora multiplicamos los cuatro términos. Resulta, al aplicar el valor esperado sobre el producto entre NI y NI de t más tau, desde luego resulta la función de autocorrelación de NI en tau. Luego tenemos NI por NQ con un signo menos. Y aquí faltó un J, menos JRNI NQ de tau. El otro producto cruzado es más JRNQNI de tau. Y finalmente el último, que es este de aquí, es más RNQ de tau. Y aquí podemos aplicar dos propiedades. Primero, aquí abajo podemos unir estas dos a través de la propiedad número
6, que relaciona, voy de una carrera para allá, la propiedad número 6, que dice que NI, NQ y NQ, NI se llevan con un signo menos. Y podemos, además, sobre estas dos, llamar a la propiedad número 4. Y la propiedad número 4 dice que, acá la tenemos, dice que son iguales. Así que es inmediato de esto mostrar de que esto es igual a 2 veces RNI de tau menos J por 2 veces RNI NQ de tau. Ahora ya habíamos dicho de que esto de aquí es real, y esto lo dijimos en la propiedad 6. Por lo tanto, todo esto es imaginario puro. Y eso lo vamos a necesitar también enseguida. Sigamos con las propiedades. Propiedad número 11. Rn evaluado en 0 es igual a 2 veces Rn y en 0 menos J 2 veces RNI NQ en 0. Pero en la propiedad 8, vuelvo atrás, en la propiedad 8 dijimos que RNI NQ evaluado en 0 da 0. Así que acá perfectamente podemos decir que esto acá vale 0 por la propiedad número 8. Es decir, que tenemos que esto es igual a 2 veces RNI evaluado en 0. Y también habíamos dicho ya que es igual a 2 veces RNQ en 0. ¿Por qué? Porque NI y NQ valen lo mismo. Entonces, de aquí surge una observación muy interesante. El proceso ñ de t, que está compuesto por una componente en fase y componente en cuadratura, tiene el doble de potencia que NI de t y NQ de t. Estos procesos conjuntos se reparten la potencia de ñ, del proceso ñ de t, en partes iguales. Es decir, hemos aprendido ya bastante acerca de este proceso, estos procesos y cómo se relacionan con ñ. Vamos a continuar con las propiedades de esto, que hasta ahora ha sido en general para ruido gaussiano de banda angosta, pero en la cápsula que sigue vamos a especializar estas propiedades para ruido blanco de pasabanda.